Estoy aquí con mi buen amigo David. Vamos a grabar así rápidamente una conversación sobre póker profesional, que es jugar de póker profesional, y anécdotas de, por ejemplo, cómo una vez le estafaron 200.000 euros. ¿Algo que decir? Dentro vídeo. Hola a todos, estoy aquí con mi amigo David Huerga, jugador profesional de póker. Vamos a hablar hoy sobre póker profesional, cómo es la vida de un jugador de póker, si realmente eso tiene sentido o no. Aunque ya he entrevistado en algún momento aquí a Leo Marguets, que es una amiga en común, sí. Yo creo. Que de hecho acaba de ganar, ¿no? Iba a hacerte justo la interrupción. Acaba de ganarse 1,5 millones, quedando sexta, si mal no recuerdo, en las World Series. ¿Sexta o quinta? Acaba de, en la buena Leo. ¿No? La segunda mujer en la historia que queda finalista en el main event después de 30 y pico años. O sea, haciendo historia la buena Leo. Total. Bueno, pues después de este paréntesis, vamos a hablar con David sobre un poco todo lo que es el mundo del póker, cómo también ha gestionado él su carrera, su historia, que es una historia bastante curiosa, porque tú llegaste a tener la libertad financiera, ¿no? Muy joven, llegaste a ser millonario, rico, o como quieras llamarlo, y tuviste un bache en el camino a nivel financiero hasta resucitar de las cenizas, ¿no? De nuevo. Entonces, nada, cuéntanos un poco, David, esa historia, cómo te dio por el póker, y después ya entramos un poco en por qué el póker, cómo realmente juegan los jugadores de póker, si se puede ser profesional o no y cómo funciona. Desde adolescente no tenía muy claro qué iba a hacer en mi vida, y de hecho justo a los 18 y poquito decidí que iba a ser bombero, y tenía un propósito, una finalidad del trabajo que me llamaba mucho la atención, pero rápidamente vi una película un día, 21 Blackjack, parecía súper excitante la historia. De hecho, en la película se dice algo que me flasheó, que es ¿cuál es tu historia? ¿Qué te hace único? ¿Qué te hace especial? Y empecé a practicar para ser jugador de Blackjack, porque pensé que eso era una opción y que a los casinos les encantaban los jugadores de Blackjack. Poco después descubrí el póker y dije, vale, el Blackjack no, que a los casinos a lo mejor no les gusta tanto a los jugadores de Blackjack y los suelen echar, como en la película se ve, de hecho, y el les póker... gustan, pero no se cuentan cartas, ¿no? Les gustan los comunes, sí. Pero tienen la probabilidad al favor del casino, ¿no? Tal cual. Y descubrí el póker a través de un buen amigo, que siempre envió un buen abrazo a Greska y a su primo Gon, porque indirectamente ayudó a ello. Y vamos, ese fue el día 1 y aquí estamos. Cuéntanos un poco cómo fue el camino desde ese día hasta el día que dices, ok, pues ya tengo libertad financiera, ¿no? Me he pasado el juego del póker, entre comillas, aunque hay diferentes niveles, pero dentro de tus expectativas o lo que sea, pues te lo habías pasado. Y luego entramos un poco más en detalle en otros temas. Hecho. Empecé a jugar con 18 años y medio, o sea, descubrí la película con 18 y un mes y 2, poco después póker, y empiezo a jugar y estudiar, mucho. Empiezo jugando principalmente online, muy puntualmente presencial, me hago alguna escapada, pues primero viajaba por España, luego por Europa, un poco norte de África, luego Estados Unidos, y pues me empecé a ir bien, o sea, al final me pasó el día estudiando y jugando. Los 18, los 19, los 20, los 21, el de bombero ya quedó atrás, 22, 23, algunos proyectillos muy pequeñitos, en tiempo, energía, atención, todo, pero siempre he ido haciendo otras cosillas. Y bueno, voy escalando niveles, llego a jugar hasta 25-50 en internet, muy puntualmente, el stake base era 5-10 y 10-20, y llego a la realidad de que para jugar online más alto que eso, y asentarme bien en 25-50, jugar más alto, tengo que estudiar mucho más, y yo ya he estudiado mucho, y ya he dado clase a mucha gente, y me ha dado clase a mucha gente. Por poner en perspectiva, 25-50, para la que no es del póker, quiere decir que las ciegas, o sea, lo mínimo que tienes que poner para empezar a jugar son $50. No, es la ciega grande por 100, por lo general, como estando, o sea, 5.000. 5.000, ok. El mínimo suele ser menos, pero como que las estrategias se suelen construir en base a 100 veces la ciega grande. No todas, o sea, hay estrategias de stack más eso cortos. Del dinero que tienes que tener en la mesa. Sí, pero sí. La simplificación siempre, o sea, la simplificación para la gente que no suele entender es 100 veces la ciega grande. Y llego a la conclusión, después de haber jugado y combinado en internet con presencial, que si juego presencial puedo jugar mucho más alto e incluso puedo reducir horas de estudio. Entonces tengo más horas netas para jugar al póker presencial, entonces estoy ganando más aún. Es decir, ganar más con menos esfuerzo, un poco de conclusión. Y empecé a dedicarme a jugar principalmente presencial. Última etapa de esto, Estados Unidos principalmente y algo Europa, y justo es cuando empiezo a ir a Macao. Y ya esa es la parte pues, final donde llega un punto que digo, vale, me ha ido muy bien, he ganado mucho dinero. Me he pasado el juego ya, me voy. Tengo 28 años, correcto. Al final, a lo largo del camino, pues también he hecho
todos los proyectos, todos los negocios, todas las ideas que tuve, iba perdiendo dinero. Entonces iba ganando mucho dinero para pagar mi estilo de vida, los proyectos, las locuras que se me ocurrían, una empresa de esto, una empresa de lo otro, y aún así me iba yendo muy bien. Y bueno, eso, con 28 años vuelvo a Galicia, en mi mente, como concepto jubilado de esto muy bien gestionado, a lo mejor no necesito trabajar nunca más en mi vida. Y un año después me di cuenta de que no estaba en lo cierto. No estabas en lo cierto. Sin contar un poco, si quieres contar alguna cosa en concreto de por qué perdiste parte de tu patrimonio o no, pero cuáles serían un poco las enseñanzas de lo que te pasó. Rápidamente, antes de continuar, en mi lista de email, en la que te puedes apuntar en interescompuesto.club, hablo sobre diferentes ideas de negocios relacionados con el deporte, de finanzas, de desarrollo personal, ideas que no pongo en ninguna otra red social, así que si te interesa, aquí te dejo el link. Las enseñanzas fueron de una frase que yo tenía siempre en ese momento era todo lo que he montado, pues este negocio, este proyectillo aquí, el dinero aquí invertido, allí invertido, yo con mi capacidad de generar dinero, todo es imposible que falle. En mi mente era un sistema muy bueno. El sistema era muy simplón, era simplemente diferentes huevos en diferentes cestas y ya está. Lo cual es cierto que reduce las posibilidades, pero no las minimiza a cero, que es lo que pasó. Es decir, no era en sí un cisne negro en todas, pero sí que hubo varios eventos muy malos. Enseñanzas, no sobreestimar tus sistemas, porque para mí eso era mi sistema, en plan de, bueno, está todo muy diversificado y tal, y no va a pasar nunca nada, porque si pasa uno, tengo el otro. Pero bueno, eso no funciona exactamente así, ¿no? Y luego, el tema de la confianza, o sea, siempre me he considerado buena persona. Quizás, perdona que te corte, quizás una de las enseñanzas, según lo que has contado ahora, puede ser el no sobreestimar o estudiar en las mismas horas o de la misma forma casi todos los sistemas que tengas montados, ¿no? Porque quizás tú al póker le dedicaste, pues no lo sé, miles y miles de horas, decenas de miles de horas, sí. Cientos de miles, y quizás igual al emprendimiento menos, y pensabas, oye, pues que se me da bien esto, se me da bien lo otro, pero igual eres muy buen jugador de póker, pero todavía no eras buen empresario, por ejemplo. Por ejemplo, esa una, o sea, buenísima, de ese plan, y de hecho lo digo a día de hoy, en plan, jugando al póker, el skill pues bastante bien, pero muchas otras cosas no quiere decir que seas bueno, y pasa con cualquier ídolo que a veces ves. Es que además lo que me has contado de cifras y las horas y tal igual, digo, es que ¿para qué te vas a meter en lío si puedes ser así? Claro. Y otra que voy a decir a la gente, que yo he sido la antítesis, de hecho lo hablamos ayer cenando, he sido la antítesis durante muchos años de eso, porque había algo en mí que pues no tendía a eso, por lo menos de forma natural, es a contrastar y hablar con otra gente. Yo esto de mi supersistema y estrategia no lo contrastaba con gente como tú. Te lo digo a día de hoy y me daréis una colleja y otra gente más, porque no tenía un gran fundamento, no era una superestrategia en sí. Entonces, si lo contrastas con más gente que está a tu nivel, que sabe de cosas, aunque no sepa de póker y sepas de otro área, dirías, oye David, ¿pero no crees que esto flojea? ¿No crees que esto y esto no necesariamente es cierto, se aplica? Entonces, rodearse de gente que sepa de cosas y que esté al mismo nivel, a lo mejor en otras áreas, que es un poco de hecho la idea cuando yo empecé el podcast hace tiempo, de gente alineada en áreas diferentes, pero al final alineada, y que te pueden hacer un check de tus sistemas, ¿no? Que hablabas ayer cenando. Entonces, rodearte de gente y aprender y formarte antes de creer que por saber mucho una cosa, lo demás te va a ir, por lo menos desde el día uno, te va a ir al mismo nivel o mejor, si te esfuerzas y te lo curras igual que en la otra área, ¿no? Antes de entrar en una anécdota que me dijiste que podías contar, que es donde perdiste casi 200.000 euros en un tema, te quería preguntar, ¿cómo te fuiste a vivir a Macao, ¿no? Que yo he estado un par de veces, porque está muy cerca de Hong Kong, las veces que jugaba allí, pues he cruzado a Macao y tal, que es como si fuese pues, Las Vegas de Asia, ¿no? Para el que no lo conozca. Hay muchos países de Asia donde está prohibido jugar al casino, entonces digamos que los millonarios o gente de dinero de allí de Asia pues se encuentran en Macao. Además las mesas son súper altas para jugar, no hay stakes bajos y tal. Te vas a vivir a Macao. ¿Cómo es realmente? Dice, bueno, me voy a vivir a Macao porque me compensa de esta forma. O sea, con la vida, el nivel de vida alto que hay allí y demás, me compensa ir aún encima solo para jugar al póker. ¿Cuáles son las cifras de eso? Las cifras de lo que podías ganar en un año, por ejemplo, o en un mes o... Sí, o decir, oye, es que yo de alquiler es que me pagaba esto, pero al final me pasaba 12 horas jugando y hacía esto, lo otro, claro. Y es que dices... Que... O sea, vale, los 2 años en Macao, o sea, que yo llamo vivir porque donde más tiempo paso y mis cosas están allí. Al final yo estaba siempre viajando mucho. Pero que igual habías jugado también torneos a otros sitios o lo que sea. Claro, pero bueno, correcto, viajaba mucho. El primer año no tenía una residencia fija, entonces cada vez que iba pues me buscaba un hotel, un apartamento, etcétera, y pasé ahí un tiempo. Pero digamos el segundo año, que es lo que ya tengo más referencia como más vivir, porque pasé más tiempo que el primer año, y aparte lo sentí como mi hogar,
O sea, literalmente llegué y unos amigos nos dijeron de irnos a Tailandia para preparar, pues luego había una época de vacaciones, iba a haber muchas partidas y dije, acabo de llegar a mi casa, esta es mi nueva casa. Después de 3 años de hotel en hotel, siento que este es mi hogar. Y era el primer día en el apartamento. Cifras de eso, pues podían variar un poco, porque las partidas en Macao, incluso a día de hoy, por lo poco que he ido estos últimos años, son bastante inestables, quiere decir que una semana puede ser muy buena y la siguiente puede ser muy floja, siendo las 2 semanas normales del año, ¿no? Obviamente, festividades, hay más acción. Te puedo contar un poco el día a día y luego lo unimos a cifras si quieres, pero era levantarse, lo primero de todo, ir a inscribirse a la lista de espera, solía ser el primero siempre, porque me gustaba siempre, prefiero llegar una hora antes que llegar un minuto tarde, porque llegar un minuto tarde en el póker es 10 horas esperando viendo cómo los demás hacen lo que tú tienes que estar haciendo. Como los demás, ¿no? Sí, iba a decir, se llevan el dinero, pero es que... Limpian a los amateurs, ¿no? Ir a entrenar y luego ir al apartamento, desayunar, prepararme mentalmente, estudiar, a veces incluso jugar online, más por entrenar que otra cosa, y poco después ir a jugar. Jugar a veces era ir a jugar 5 o 6 horas y realmente veías que no había buena mesa, no iba a venir nadie, porque a veces te enterabas de si había algún millonario en la ciudad, lo que se dice in town. Sí, sí. Y... Me has contado historias de 1000 millonarios, ¿no? Que estabas allí, que te sentabas al lado, que tenías su sistema de seguridad. Al final... Van a jugar porque les apetece y ya, pero tú, claro, en el largo plazo, si juegas óptimo matemáticamente, les limpias. Sí. Aunque no juegues muy óptimo. Solo tienes que jugar mejor que... O sea, es lo bonito del póker es que solo tienes que jugar mejor que el oponente. Entonces, todo el mundo puede llegar a competir, ¿no? Cifras, pues lo que podía ganar por hora oscilaba porque depende del tipo de mesa que hubiera, pero podía ser entre 100 y 200 largos tirando a 300 por hora. Entonces, dependía, sí que había momentos que a lo mejor una mesa que podía ser de 280 en una hora, a la hora siguiente se iban 2 personas y sentaban 2 muy buenos y en vez de 280 eran 80. Porque los que dejaban mucho dinero se han ido y se han sentado 2 personas muy buenas, lo han reemplazado, ¿no? Pero sí, puedes estimarle que entre 100 y 300 la hora. Gastos altos, pero al final, obviamente, pues vale mucho la hora. ¿Y jugabas cuántas horas al día? Todas que podía. Todas que podía. Todas que podías. O sea, que la gente eche cuenta, sí. 3.000 al día. Si podía 10, jugaba 10. Y si podía 12, jugaba 12. 3.000 al día, depende del mes, pero entre 50 y 100 al mes. Sí, por ahí. 50 y 100.000 al mes. Depende del mes. Sí, es difícil mantener el tir alto, o sea, si tú estimas un rango, ¿no? Sí. Pues por redondearlo a 300. No son las cuentas de la lechera siempre, porque lo que ganas de media va a tender a eso, a la media, no ni a un lado ni al otro. Sí. Pero bueno, sí, algo menos que eso. Con gastos altos, al final, vivir fuera de casa, comer siempre estar en restaurantes, porque si te alejas un poco más, pierdes el sitio, entonces es mucho más barato pagar el restaurante, porque el otro es perder el sitio, etcétera, pero algo de esas líneas. Antes de entrar, porque me gustaría hablar un poco de cómo funciona el sistema del póker, que hemos dicho, oye, pues tienes que ver a los que son más amateurs, ¿no? Pero cómo funciona un poco eso y por qué alguien que sepa jugar o que juegue óptimo, como soléis llamar, o que genere mucho valor esperado, gana en el largo plazo, ¿no? Sí, EV. Cuéntanos, ¿tuviste una época donde que fueron 2 semanas cuando perdiste los 200.000 o algo así? Fue más tiempo. Serían, sí. 2 o 3 semanas o 4, o sea, un mes, y que perdiste 200.000 euros y luego te diste cuenta de que era una estafa. Sí, vale, ese sería como el titular, tal cual. Titular. Voy a hacer algunos matices. Me estafaron 200.000, ¿no? Sí, eso sería. ¿Cómo me estafaron 200.000 en un minuto, no? Porque si cuentas el tiempo en el que te has aceptado. Básicamente estamos jugando en unas aplicaciones, bueno, jugando digo porque éramos varios españoles, amigos entre nosotros, nada más, pero bueno, empezamos a jugar en las aplicaciones y al principio empezó a ir muy bien, de hecho te lo dije, estaba en Vegas y dejé de bajar al casino a jugar y me quedé en la habitación encerrado, me levantaba, entrenaba, iba por el casino, iba a diferentes restaurantes, compraba la comida para la habitación y me encerraba y fue muy bien, o sea, empecé ganando decenas de miles en 3 semanas creo que empecé ganando 50.000, 60.000, puede que un poco más, o sea, me volví a Galicia, esto era como julio, finales de junio, julio, me volví a Galicia, estuve jugando algo y ya empezó a ir regulinchi a perder algo. Y el siguiente mes, si no me equivoco, que fue septiembre o última semana de agosto y septiembre, fue una hecatombe. Se juega en yuanes, entonces yo cuento la historia, las pocas veces que la he contado en yuanes, pasé de ir ganando eso, cerca de $500.000 de yuanes, a ir perdiendo, pues eso, me pongo casi en even, o sea, a cero, y de golpe empiezo cuesta abajo, pero vamos, como si fuera una montaña rusa. Y cuando voy por 800 y pico yuanes en negativo, pienso si llego a perder 1.000.000, porque no me intento sugestionar de cuándo llegue, sino
si llego a ir 1.000.000 de yuanes en negativo, paro. Que es lo que dices, cerca de 200.000 euros, algo menos, pero por ahí. Y efectivamente, pues hubo un día que me pasan lo que debo de lo que he perdido y es menos 1.000.000 de yuanes. Y es en plan, de esto ya no lo toco más. Claro, con el tiempo las cosas se ganan perspectiva y las historias se empiezan a conocer con más ángulos de visión y básicamente había gente haciendo trampas. Al principio lo más probable es que no estuviera nadie haciendo trampas y que las mesas eran buenas, como el grupo de amigos sabíamos que era, entonces por eso empezamos todos y decidimos empezar a jugar. Y luego empezaron a ser malas porque como había gente que sabía que había otra gente que iba de pesca, pues empezó a hacer trampas sentándose, pues tú jugabas contra 5 muñequitos en la mesa, pero no eran 5 oponentes, eran 5 cuentas y detrás había una sola persona. Entonces jugabas contra una persona que sabía todas las cartas de cada muñequito, por así decirlo, ¿sabes? De cada posición, menos tú. Y eso es una ventaja que, salvo que seas muy inepto para los números, es una ventaja demasiado grande como para no ganar. Sí, sí. Entonces hablamos de que es, o sea, perdía a ritmos claro, que jugabas contra el mismo que veía, ¿cuántas? 8 cartas. Correcto. Claro. Las mesas eran de 6, si no me equivoco. Veía 10 cartas. Veía 10 cartas y es imposible. Entonces, pues obviamente perdí muchísimo a ritmo de alguien que es muy malo. O sea, matemáticamente con cierto skill no puedes perder ciertas cantidades. Por eso seguía jugando, porque bueno, volatilidad, la he sufrido muchas veces, he perdido muchas cifras muy grandes, por lo menos para mí, jugando, he tenido mala suerte, pero ahí no, la variancia no se ajustó. Y aunque paré, porque iba a ser menos 1.000.000, menos 2.000.000. Claro, te iban a saquear todo lo que podían. Sí, sí. Vale. Oye, ya por último, porque mira, esto yo tengo una anécdota que no sé si te la he contado ayer o hoy. Durante la pandemia, bueno, antes de la pandemia, yo incluso cuando era más joven, ¿no? Entendí lo del tema del sistema del póker, pero también entiendes que, ok, lo que hablamos ayer, es muy fácil el sistema con el que puedes ganar, pero es muy difícil el ejecutarlo porque realmente funciona cuando juegas millones de horas o cientos de miles de horas y millones de manos, ¿no? Correcto. Entonces, claro, parece como, vale, pues el sistema es fácil, pero tienes que hacerlo 8 horas, como yo creo que pasa muchas veces en muchas de las... de todo en la vida en general, que es, oye, es muy fácil tener éxito, pero es muy difícil lo que tienes que hacer ejecutarlo, correcto, para tener éxito, ¿no? Y yo me acuerdo que iba en la pandemia caminando, de hecho ahí me dio también por leer un poco más de póker y tal, y otras cosas, ¿no? Pero iba caminando durante la pandemia por ahí, por un parque que está al lado de mi casa, y un chaval me acuerdo, de 15, 16 años, le dijo a sus padres, no, porque claramente estaba hablando de póker, porque tú generas valor esperado y entonces no sé qué, y que en el largo plazo ganas, y es matemático y tal, y me acuerdo perfectamente como los padres le decían, tú déjate de tonterías, que eso es una tal, que vas a acabar arruinado y no sé qué. Y eso a mí me recuerda muchas veces lo que hablábamos antes de la travesía del desierto, ¿no? Lo difícil que es, porque tú seguro que lo has vivido, el convencer de decir, no, es que yo voy a jugar al póker porque realmente estoy haciéndolo bien. O sea, esa es la decisión correcta, pero desde que eres un lunático hasta que eres un genio, correcto, hay una travesía que es súper irracional para el ser humano el seguir ahí, y es lo que realmente hace que eso tenga esos resultados muy diferentes, porque es muy difícil pasar eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de todo esto del póker y cómo lo explicaste tú en tu experiencia personal? Bueno, o sea, antes de contar mi historia personal, un apunte, o sea, validar lo que has dicho, la travesía del desierto, lo que hemos hablado del héroe. Siempre digo que cuando ves al héroe con las cicatrices, las ha tenido que sacar de algún sitio y es héroe porque tiene cicatrices. O sea, Batman es Batman porque mueren sus padres, Spider-Man es Spider-Man porque le pasa eso a su abuelo, y así todos los héroes de las películas de hecho suelen molar porque te cuentan el personaje que es una auténtica mierda y cómo se construye. La película del personaje que es un crack y sigue siendo un crack no existe. De hecho, es que todos los superhéroes son cracks, te pueden contar la historia de cómo ya es un crack, pero hace flashbacks siempre a su lado oscuro, ¿no? En mi caso en particular, mi madre iba, por resumirlo mucho, con retraso de información. Le comunicaba las cosas un poquito más tarde, pues se enteró que jugaba con meses de retraso, porque se lo ocultaba. No le mentía, porque ella, como no sabía, no preguntaba lo que tenía que preguntar para que le estuviera mintiendo, pero lo estaba ocultando. Cuando vio que jugaba al póker, ahí sí que había pequeñas mentiras, como que jugaba por dinero mentira y jugaba por dinero real. Cuando se enteró que jugaba por dinero real, le decía que era menos cantidad de lo que en realidad era. Cuando se enteró que jugaba por más dinero del que le había dicho inicialmente, le dije que ahora sí, pero que le decía menos de lo que en ese momento estaba siendo.
Y hubo un punto que ya le hice un poco un catch-up, Sí, ¿sabes? decir, Mira, mamá, esto me está yendo bien. Esto es mi cuenta de banco. Sí, no tampoco es nada flashy, pero bueno, vengo de una familia me muy, está muy yendo- humilde. me está yendo bien y Pagar ya aquí está. unos muebles, hacer esto, hacer otro, invitar a comer, pagar pues con un monedero que se usaba de aquella tipo PayPal, y en plan, anda, pero has pagado la comida con el dinero que has ganado jugando al póker y lo tienes en un cacho de plástico. No deberías usar tarjetas de crédito, ¿eh? Sí, mamá, pero yo te invito a comer. Es en plan, bueno, ¿sabes? Fue un bueno. La fui convenciendo con resultados, literalmente. Entonces, al principio, pues pensaba que contra más tiempo tuviera y menos alejara, o sea, más alejara a la gente y menos cerca los tuviera, más los alejara de todo lo que hacía, mejor, porque tenía más tiempo hasta construir el producto, ¿no? Que suele ser la forma de convencer, porque al final en las cosas así más que se conocen menos o menos convencionales o que suelen tener muchos mejores resultados o en inversión o en emprendimiento, lo que sea, eso, eres un lunático Hasta que... hasta que tienes el resultado y vas poco a poco convenciendo por resultados hasta que uno dice Claro, bueno, esa es la parte de mi bien, madre, pero ok. también tengo que contar la parte de mi padre, que la primera vez que me vio jugar al póker, me viene por detrás mía, se me apoya. Claro, mi padre era un hombre, o sea, nunca me dijo te quiero, sé que me adoraba, me quería un montón, pero nunca me lo dijo. Muy pocas palabras, o sea, si podía decirte nada, no te iba a decir algo. Entonces me pone la mano en el hombro y dice, ¿qué haces? Claro, 18 años y medio jugando al póker en internet. Me giré con cara de semi-miedo, en plan de lo que salga de esa boca va a ser muy importante a partir de ahora. Y dije, estoy jugando al póker. Y dijo, ok. Y se fue. Al día siguiente vuelve y me dice, ¿estás jugando al póker otra vez? Y yo, sí. Dice, ¿y yo también puedo jugar? Y ya fue en plan de, o sea, bajé las defensas, en plan, vale, no hay bronca y va a jugar al póker conmigo, o sea, es que quiere jugar también. Pero igual se imaginaba que estás jugando por, ¿no? por las risas. ¿No? Sí, bueno, a ver, en este momento mi padre sí que lo vio desde el principio, estaría jugando por, o sea, tendría 500 euros. Yeah. Jugaba, me sentaba con 5 euros, o sea, para que veas un poco la proporción, o tendría 1000 o 700 o 1200. Y al poco, después de eso, o sea, le hice la cuenta al momento, paré de jugar, fue en plan, le hago una cuenta, entonces ya es cómplice, ya no me va a echar la bronca de jugar al póker online porque él también juega. De hecho, desde ahí mi padre juega al póker online, entonces decir ahora, 11, 12 años y solo perdí un año. Todos los años ganó entre 100 y 2K. O sea, todos los años jugaba por diversión y ganaba dinero. Al poquito, a los pocos meses, o semanas, no estoy muy seguro, pero al muy poquito, viene y me dice un día, ¿te quieres dedicar a eso? Y le dije, claro, me quedé paralizado, no esperaba la pregunta. Una vez más, hombre de pocas palabras y súper directo. Y le dije, sí. Y me dijo, si vas a hacerlo, hazlo bien. Y se fue. Y fue todo lo que tuvo que decir, ¿sabes? En plan... Y lo hiciste bien. Y lo hice lo mejor que supe. pude. Claro, lo mejor que supe, dentro de camino. Muy bien. Entonces, en mi familia, pues no les encantaba, pero tenía una familia maravillosa y tengo una familia maravillosa, donde a pesar de que podía intentar de, bueno, ¿y por qué no estudias esto? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué...? Siempre ha habido un apoyo incondicional que al final es que te muestren amor, que respeten un espacio, porque aunque alguien te pueda a veces insistir un poco, puede haber un respeto subyacente, ¿sabes? Simplemente porque te comparte una idea o una visión, no quiere decir que no tenga respeto, y que te dejen hacer el camino. Y si al final van viendo que, bueno, está haciendo su camino, se está dando unos cabezazos, pero parece que tiene sentido lo que hace, yo no lo haría, yo no quiero eso. Sí, sí. Pero bueno, vas viendo cositas, pues... Aunque lo que haga en ese momento igual no tiene sentido, el objetivo final tiene sentido y si es lo suficientemente persistente llegará al objetivo final, ¿no? Correcto, sí, sí. David, gracias, tío. Un placer, gracias a ti, tío. Tú, muy fino, ¿no? Me mola, me mola.